Hablamos de Antonio de Montesinos, un dominico que expuso dos discursos: el sermón de Adviento y el sermón de los 5 principios. Este hombre fue el que aterrizó, por así decirlo, el concepto de derechos humanos en estas tierras. Después dijimos que esos dos sermones, que se fueron pronunciados con una voz de trueno por este hombre, que era un orador extraordinario, fueron escuchados con mucho resentimiento y con mucho coraje por Diego Colón y los gobernantes y los poderosos de la Dominicana, la isla de la Dominicana. Pero convirtieron a un hombre, a un encomendero, llamado Bartolomé de las Casas. Renunció a sus encomiendas y además este hombre se hizo dominico y va a ser el primer obispo de Chiapas y va a ser reconocido después como el protector universal de los indios. Escribió varias obras: Historia de las Indias, inconclusa; Apologética, Historia Sumaria, inconclusa. Escribió una obra que es una diatriba realmente, Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. Una obra maravillosa en un sentido y pésima en otro. No guarda proporciones. Sufrió ataques, sufrió persecuciones, sufrió amenazas, y eso en su carácter no lo aminoró, sino que lo incentivó, y entonces incurre en grandes aciertos y grandes, enormes, inmensas exageraciones. Escribió otra obra, Tratado comprobatorio muy preciso. Escribió otra obra, Tratado sobre los esclavos, una obra mala, una obra trágica para él, infausta, porque sostiene que los negros sí podían ser esclavos en las minas y en general. Al año se arrepintió, pero sus detractores la han tomado como bandera para denostarlo. Bartolomé de las Casas entró en controversia con un maestro de Salamanca, esa gran universidad española. Ese hombre se llamaba Juan Ginés Sepúlveda y era doctor en filosofía también. Él planteó en un escrito llamado Demócrates Alter, un supuesto griego que defendía las tesis de Aristóteles. La tesis de Aristóteles era la siguiente: las guerras entre griegos, entre polis griegas, eran conflictos de intereses. Las guerras con otros no griegos, con bárbaros, podían acarrear la esclavitud para el grupo derrotado. Aclaro que el concepto de bárbaro fue en época de Solón, mucho antes, simplemente aplicado al que no hablaba griego. Pero poco a poco, con el correr del tiempo, el concepto bárbaro acabó siendo peyorativo. No nomás no hablaban griego, se comportaban distinto. Y no nomás se comportaban distinto, sino que eran definitivamente inferiores. Y como eran inferiores, podían ser sujetos de esclavitud. Todo eso planteó en una forma u otra el señor Juan Ginés Sepúlveda, que además proclamó la posibilidad y la necesidad y la justificación de Carlos I de España fuera monarca universal, que se coronara en Bolonia, que enfrentara a los turcos, como fue, que se volviera a España el malecón contra el turco y que finalmente fuera aspirante real a la monarquía universal. Curiosamente, España, Carlos, prohibió el texto, prohibió los textos de Juan Ginés Sepúlveda y permitió y se publicó con total libertad el texto de Atriba de Bartolomé, la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que ha servido, desgraciadamente para España, como piedra fundamental para la leyenda negra. España es
racista, España es criminal, España es genocida, España es exterminadora, etc. Cosas que veremos que son bastante exageradas y que no tienen realmente certidumbre. Estas ideas, de una u otra forma, permearon el ambiente español y llegaron a un maravilloso hombre, Francisco de Vitoria, que es el fundador real del derecho internacional. Es una obra que se diluye en varias, se diversifica en varias, que se llama Relecciones sobre los indios recientemente descubiertos. Relecciones no quiere decir que se llame así porque los indios se religen constantemente, cosa que sí hacen, siguen haciendo. Esos son usos y costumbres. Se llama la obra Relecciones porque son repasos de lecciones. Algo que un maestro, todos debemos hacer, yo por lo menos hago, fíjense. Repasar antes de la prueba final, sobre todo, lo que hemos dado. Cuando repasamos, maestros, nos asombramos. A veces los chicos son un poco juguetones con uno y hacen aparecer que no ha explicado uno aquel tema. Pero a veces las miradas son tan sinceras que uno se da cuenta que ese tema se le pasó y entonces hay que hablarlo para explicarlo, para que podamos poner la prueba con plena justicia. Un examen, saben que es para certificar conocimientos. No es un duelo para ver a cuántos alumnos se reprueba con él. Es una idea muy antigua y muy negativa. Vitoria hace algo increíble. Por eso decimos que es el fundador del derecho internacional. Le niega al Papa su derecho a dar tierras. Dice que no tiene autoridad más que espiritual, y eso son los católicos. Los luteranos no, se fueron. Los calvinistas no, se fueron. Los anglicanos no, se fueron antes. Y musulmanes y judíos menos. No tiene poder de dar tierras. No es dueño de nada más que una cierta presencia espiritual sobre los católicos. Con esto invalida la bula intercaetera e invalida el Tratado de Tordesillas. También discute la capacidad del rey de Carlos para ser monarca universal. Señala que eso solamente subsistiría con un planteamiento de que los pueblos a que quiere someter son débiles y muchos parece que no lo son. Pero además también sostiene que el tratado y la política de guerra justa se puede aplicar para un reino u otro, y entonces hay una gran dificultad de saber cuándo se aplica correctamente ese concepto y cuándo no. Invalida pues la capacidad del rey para ser monarca universal. Discute también la idea que son culturas atrasadas, salvajes y bestiales. Reconoce que la religión, sobre todo en la cuestión de los aztecas, la cuestión de los sacrificios humanos sí es terrible, pero quiere que recuerden que en España, que estuvo antes Cartago y Fenicia, hubo un ídolo antes llamado Moloch, al que le sacrificaban el primer hijo nacido del matrimonio, del que fuera, para supuestamente limpiar y purificar el ambiente de los que vinieran. Señala que eso demuestra una barbaridad y que gracias a Dios ese tipo de cosas ya se dieron. También critica el concepto de descubrimiento. Señala que es absurdo, que no es posible de ninguna manera pensar en esto, porque son pueblos y culturas que tienen miles de años ahí. Y también critica el llamado requerimiento, el que hizo Palacio Rubio. Se les preguntaba a los indios en latín si querían apurar de su religión idolátrica y bestial. El latín, decía Vitoria, el latín no lo entienden ni los soldados españoles, menos los indígenas. Y luego, como se quedan callados, creen que es resistencia y entran a los golpes, entran en la agresión y entran las muertes. Todo eso hace un español genial, maravilloso, que fue Francisco de Vitoria, y eso marca que hay varias Españas. Si hay una España conocida, terrible,
ambiciosa terrible, saqueadora terrible. Y hay hombres ahí de esa España que parecen peor que diablos, peor que demonios. Pero hay otros españoles, también muchos, no tantos, pero que parecen más que ángeles, que son seres que parecen sacados de otro mundo. Yo quiero pedirles que no se vayan. Vamos a empezar a hablar de un personaje que todos los políticos dicen que lo conocen y que a veces uno se da cuenta que no lo conoce muy bien, que se llamó Nicolás Maquiavelo. No se vayan, en un momento más empezamos con Nicolás Maquiavelo.